Vamos en el día de hoy a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 20. Colosenses 1:20. Y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a leer el versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Si se fijan, terminamos la última estrofa de este hermoso himno diciendo: su sangre me lavó y su resurrección, la paz con Dios me dio, vida y perdón. El título que tenemos para el día de hoy es Cristo, la esencia del proceso de paz divino. Cristo, la esencia del proceso de paz divino. Proceso de paz, una frase muy de moda hace un par de años en Colombia. Unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Unos están de acuerdo que es un fin noble, otros están de acuerdo que los medios no son los apropiados. Independiente de lo que nosotros creamos acerca del proceso de paz, hoy les pido, dejemos toda concepción política a un lado y enfoquémonos en el proceso de paz de Dios, en el proceso de paz divino. Los procesos de paz no son cosas nuevas, no es algo que solamente suceden en Colombia. Los procesos de paz llevan miles de años sucediendo. Procesos son convenios que buscan la paz. De hecho, tenemos el tratado de Hampton Court, de la corte de Hampton en Inglaterra, un pueblo al occidente de Londres. En ese tratado, allí en el año de 1526, el rey Enrique VIII hizo las paces con el gobierno de Francia. ¿Ven? Un tratado de paz. Tenemos el Tratado de Paz de Berlín de 1921, cuando los Estados Unidos y Alemania acordaron tener paz mutua después de la Primera Guerra Mundial. Tenemos el Tratado de Paz de 1993 en Israel, de Israel y Jordania, donde ambas naciones acordaron respetarse y reconocerse como nación. Hicieron un pacto mutuo de no agredirse el uno al otro. Tenemos más recientemente el acuerdo de paz del Viernes Santo o del Good Friday, que es donde los católicos nacionalistas hicieron las paces con los unionistas democráticos, es decir, es una historia un poquito larga y compleja, pero allí el gobierno del norte de Irlanda hizo la paz con el gobierno inglés, por así decirlo, y cesaron las ofensas, cesaron las muertes y la violencia, aunque quedan residuos. De todas maneras, hubo un proceso de paz. ¿Cuál es el punto? Hubo un proceso de paz perfecto, unos se rompieron, otros no duraron un mes, otros se rompieron a los años. Los procesos de paz del hombre y entre los hombres son procesos que buscan la paz, pero son procesos imperfectos. Eso es bueno que nosotros lo veamos. Son procesos imperfectos. No es así con el proceso de paz divino. No es así con ese proceso de paz que inició nuestro bendito Señor allí en el jardín del Edén. Allí empezó el proceso de paz de Dios. Estamos aún con un proceso de paz divino vigente. Aún para ti, si no has conocido al Señor, hoy es una oportunidad de venir a Cristo y hacer las paces
con Dios a través de la fe en Cristo. El proceso de paz divino hasta hoy, yo no sé mañana, yo no sé más tarde, pero hasta este momento está vigente. ¿Cesará de estar vigente cuándo? Cuando nuestro Señor venga por segunda vez. Pero antes de que el Señor venga, hay un proceso de paz. Hay un proceso de paz divino, de Dios. Y eso es bueno que lo entendamos. Pero ¿por qué el proceso de paz divino? Nos toca remontarnos a Génesis. Y mientras que no vamos a regresar al libro de Génesis, básicamente recordemos que el hombre fue creado perfecto. Fue creado con la libertad tanto para adorar a Dios de manera perfecta como para obedecerle de manera perfecta. Recuerden, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fue creado para obedecer al Señor, como les dije. Pero sucedió que voluntariamente pecó, decidió pecar, decidió desobedecer. Y en el momento, queridos amigos, en el que el hombre desobedece a Dios, ahí se forma la enemistad entre el hombre y, en consecuencia, la raza humana y Dios. Es desde ese momento. Por ejemplo, Colombia ha estado en guerra civil por mucho tiempo, en conflicto interno por mucho tiempo. ¿Ven? Se ha dejado pasar muchos años antes de que haya algo más o menos creíble como el proceso de paz que vivimos. Pero recuerden esto y miren lo hermoso. Cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó, cuando el hombre decidió estar en enemistad con Dios, cuando el pecado canceló la amistad, la comunión perfecta que había entre el hombre y Dios, Dios no tardó miles de años. Dios no tardó 50 años. Casi de manera inmediata, el Señor publica el proceso de paz que a muchos de ustedes los ha salvado. Ese proceso de paz que inicia en Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos a Génesis 3:15 brevemente. Allí encontramos la publicación del proceso de paz divino. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este Cristo te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15 es la publicación del proceso de paz divino. Miren, el hombre peca, Dios no tarda, pronto se dispone a hacer las paces con el hombre. Hermanos, esto es un punto que debemos apreciar. La paz entre Dios y el hombre no se da como consecuencia de una iniciativa humana. La paz entre Dios y el hombre no se da como consecuencia de un deseo humano de acercarse a Dios. De hecho, si leemos esta tarde, se los sugiero, si leemos la narración de Génesis 1, 2 y 3, el hombre se escondió después de pecar. Dios fue quien buscó al hombre, le dijo, ¿dónde estás? Y ahora el Señor publica ese tratado de paz. El hombre, con su pecado, ofendió a un Dios santo y la justicia de Dios demanda una paga por ese pecado. Eso es algo que debemos dejar en claro. Pero entonces ahora pensemos esto. Pero Dios, en su infinito amor, en su infinita bondad y en su eterna condescendencia, decide unilateralmente hacer un tratado de paz. Y es unilateral porque el hombre no consultó porque Dios no consultó con el hombre. Es unilateral, nació en la persona de Dios, nació de la santidad de Dios. Es un pacto, es un convenio, es un tratado totalmente inquebrantable. Los tratados de paz en el hombre los vemos todos los días, se rompen a diario.
Yo por eso no me emociono mucho cuando hay un tratado de paz. Bueno, me gozo, la violencia va a cesar, pero ya estoy casi predispuesto a que el pecado, la pecaminosidad de ambas partes, permita que el proceso de paz se resquebraje y vuelvan de nuevo a la violencia. Y usualmente lo que sucede es que la violencia postrera es peor que la primera. Pero no sucedió así con ese edicto de paz divino de Génesis 3:15. Esa hermosa condescendencia de Dios. Dios no lo tenía que hacer, pero por amor a los suyos lo hizo. Tendió la mano de paz para con un pueblo pecador a través de la persona de Cristo. Es importante que nosotros vamos viendo entonces que en este tratado, en este convenio, en este proceso de paz entre Dios y el hombre, la esencia es Cristo y solo Cristo. No hay nada más. Si en la paz no está Cristo, no hay paz. ¿Por qué? Porque Cristo es la paz que este mundo no conoce. Entonces regresemos. En su inmensa condescendencia el Señor presenta, valida y firma y sella el convenio de paz divino. Mucho cuidado. Entonces, presenta, valida y autentica el proceso de paz divino. Lo presenta en Génesis 3:15, sin lugar a dudas. Allí lo presenta. Lo valida, ahorita lo vamos a ver, en el nacimiento de la promesa. O sea, en Génesis 3:15, Él promete paz. Él promete paz a todos aquellos que crean en la promesa de Cristo. Por eso, queridos amigos y hermanos, los del Antiguo Testamento, aquellos que vivieron y murieron antes de la venida, del nacimiento de Cristo, también fueron salvos por gracia, fueron salvos por creer en esa promesa y no fueron salvos por el cumplimiento de la ley moral como algunos lo creen. Lo decíamos el miércoles, algunos creen que, y hacen la siguiente separación: Antiguo Testamento, ley moral, justificación por obras. Nunca la ley moral justifica a nadie, jamás. Y dicen entonces, Nuevo Testamento, gracia, justificación por fe. Bueno, no es así. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la salvación ha sido por gracia, la justificación ha sido por fe, y la paz que ha habido por la gracia del Señor entre un Dios santo y un hombre pecador ha sido por y a través de la persona de Cristo. Y es importante que nosotros entendamos y que esto quede claro para nosotros. Entonces el Señor presenta el proceso de paz, lo valida en el nacimiento de Cristo y lo firma y lo sella indeleblemente con su sangre. Es también supremamente importante que nosotros tengamos esto en cuenta. El proceso de paz entre Dios y el hombre fue ratificado en el nacimiento de Cristo, porque en el nacimiento de Cristo la promesa de Génesis 3:15 fue cumplida, pero fue sellado, ratificado para jamás ser borrado con la sangre de Cristo. Por eso nosotros decimos, todo aquel que por la gracia del Señor sea beneficiario de ese proceso de paz entre Dios y el hombre, no hay pierde. Cristo lo autenticó. Cristo los fue sellado con la sangre del Señor. Amigos, recuerden, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y mucho menos cuando esa promesa de paz fue sellada con la sangre del Dios perfecto. Entonces se los pongo de esta manera para simplificar. Una persona, no que profese la fe, no, pero una persona que haya sido salva verdaderamente por la gracia de Dios, ese pacto le garantiza su salvación. ¿Por qué? Por gracia. Es la sangre de Cristo la que sella.
ese pacto. Pueden que hayan muchas personas que profesen la fe y luego cometan apostasía. La apostasía no la comete un genuino creyente. La apostasía la cometen los profesantes, los que profesan, no los que han sido cambiados por el poder del Señor. La apostasía la cometen no los genuinos hijos de Dios, sino aquellos que se han creído genuinos hijos de Dios, profesando una fe, mas nunca aquel que ha recibido la gracia para perseverar hasta el final. Ese pacto de paz, ese proceso de paz entre Dios y el hombre es de carácter indeleble. Pablo, recuerden el propósito de la carta a los Colosenses. Recuerden que Epafras hace un viaje de muchos kilómetros, miles de kilómetros, y visita a Pablo en su prisión en Roma y le cuenta de las grandes cosas que el Señor estaba haciendo en la iglesia de Colosa. Pero también era su deber consultarle un par de aspectos, porque entre la iglesia de Colosa se estaban colando profesantes, mucho cuidado, ¿ven? Dentro de la iglesia, dentro del grupo de redimidos, dentro del grupo de personas genuinamente convertidos por la gracia del Señor, se estaban colando, estaban visitando, se estaban metiendo profesantes de la fe en Cristo que estaban sembrando herejías dentro de la iglesia. Y Pablo entonces escribe la carta a Colosas advirtiéndole a la iglesia de tener mucho cuidado con cualquier persona que se mete entre ellos a predicar otra doctrina de la que estaban aprendiendo. Yo les he insistido mucho, tengamos mucho cuidado con eso. Cristo es la promesa de ese tratado de paz, eso ya lo dijimos. Y precisamente, queridos hermanos, en los versículos del 15 al 23, Pablo nos presenta la más hermosa de las cristologías en el Nuevo Testamento. Hoy no vamos a estudiar la cristología merece una predicación separada en particular, lo vamos a dejar mediante el Señor para la otra semana, pero Pablo se cerciora de que de los versículos 15 al 23 haya una explicación correcta, precisa y perfecta de la esencia del proceso de paz. Pablo se cerciora de eso. Amados, y de la misma manera como los pueblos quieren alcanzar la paz entre ellos, y de la misma manera como las naciones quieren alcanzar la paz entre ellas, ¿ves? Los pueblos quieren alcanzar la paz de manera interna, entre ellos, entre los hermanos, y entre las naciones. De la misma manera, el hombre también quiere buscar la paz en su interior. El hombre quiere buscar la paz en su interior y el hombre quiere estar en paz con los demás. Pero ¿cuál es el problema? Aquí tenemos un problema. El problema es el medio o el proceso que el hombre utiliza para encontrar esa paz. Entonces me explico. Cuando el hombre quiere encontrar la paz en su interior, entonces el hombre va a un spa, o hace meditación trascendental, o practica el yoga, o estimula su poder mental. ¿Por qué? Porque todas estas ciencias ocultas nos hablan de que puede el hombre alcanzar la paz interior a través de estas prácticas extra bíblicas, o más bien de estas prácticas antibíblicas. La paz dentro del corazón del hombre no se consigue por ninguna de estas cosas. Vamos a dejarlo ahí, ahorita retomamos la idea. Y también el hombre está muy interesado en estar en paz con el vecino, en estar en paz en el trabajo, en llevársela bien con todos. Entonces, el hombre muchas veces, quizás tú, espero que no sea el caso, para congraciarse, para tener paz con el vecino, pues entonces lo invita a tomarse unas copas de licor o participa de los eventos y de las fiestas pecaminosas, pues para tener paz con el vecino.
¿Ven? Yo soy cristiano, pero como quiero tener paz en el vecindario, entonces me junto y tomo trago y hago lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque si no lo hago, cree la persona, entonces no voy a tener paz. Me van a mirar. No, amados. Y aquí hay un problema fundamental. La paz entre nosotros tampoco se halla por métodos humanos. Tanto la paz en tu interior como la paz que Dios da para que tú te relaciones bien aún con los que te agreden, aún con los que te aborrecen, es una paz que se deriva de la paz con Dios. De tal manera que si tú no estás en paz con Dios, jamás podrás experimentar el gozo de tener paz en tu corazón y mucho menos de tener paz el uno con el otro. Pero el hombre lo hace al contrario. El hombre tiene las prioridades equivocadas. El hombre busca primero yo, segundo yo, tercero yo. Entonces me voy a relajar, voy a buscar mi paz interior. Y entonces se mete a estas prácticas. Luego el hombre se quiere congraciar con los demás. Pero se está olvidando de lo más importante. Se está olvidando de ese proceso de paz estipulado aquí a lo largo y ancho de la palabra del Señor, donde Dios le está diciendo: tienes paz en mí a través de Cristo Jesús. Y mientras el hombre no tenga paz con su Creador, jamás podrá tener paz ni en su interior, ni jamás podrá tener paz con su hermano. Pero eso es lo que sucede. Y eso precisamente es de lo que el apóstol Pablo advierte a los colosenses. ¿Ven? El apóstol Pablo les advierte y les dice: oigan, ustedes... Veamos los versículos 12. Ustedes, recuerden lo que hablamos la semana pasada, ustedes han sido hechos aptos, eran ineptos, eran inhábiles, estaban impotentes, estaban impedidos, pero Dios los ha hecho aptos. Versículo 13, y Dios también les ha librado. Y no solo eso, sino que también les ha trasladado. Colosenses, Dios ha hecho esta obra en ustedes simple y llanamente por Cristo. Se estaba metiendo dentro de la iglesia de Colosa lo que podemos llamar un sincretismo. Sincretismo es básicamente el esfuerzo que se hace para conciliar o para armonizar dos doctrinas. Eso es lo que se llama sincretismo, y eso sí que abunda hoy en día. ¿Ven? Armonicemos esto. Cambiemos esto de tal manera en que todo sea razonable, de que todo sea armónico. Busquemos la paz. Ese es el sincretismo. Es el esfuerzo que se hace para armonizar dos doctrinas. Y eso precisamente era el problema de la iglesia de Colosas. Había un sincretismo allí. ¿Ven? Los que profesaban la fe en Cristo no negaban que la fe en Cristo era importante. Ellos decían: no, la fe en Cristo, claro que es importante, claro que es buena, pero debemos continuar con la filosofía griega. Por supuesto, debes tener fe en Cristo y debes también meditar, debes también con tu propia mente entender la mente de Dios. ¿Ven? ¿El otro punto cuál era? Por supuesto, debes tener también fe en Cristo, pero recuerda, debemos cumplir con el ritual y el ceremonialismo judaico. Por supuesto que es importante tener fe en Cristo, pero debemos también hacer esto. ¿Ven? Un sincretismo. No desechaban la fe en Cristo para no asustar a toda la iglesia, sino que la mezclaban con otras cosas. Ese es el sincretismo, es la mezcla, el esfuerzo para armonizar, para homogeneizar dos productos. Amados hermanos, y esa es la preocupación de Pablo. Pablo les dice: no, quien os ha hecho aptos para participar del reino de Cristo, quien os ha librado de la potestad de las tinieblas y quien os ha trasladado de la esclavitud del diablo al reino de Cristo, no ha sido ni la filosofía, ni ha sido el ceremonialismo judaico, ni ha sido ninguna otra cosa, ha sido Cristo. Y la carta de los Colosenses es acerca de Cristo.
Es acerca de la suficiencia de Cristo. Es acerca de que Cristo es suficiente y no se necesita a nadie más. Y no se necesita a nada más. Ese es el propósito de Pablo. Entonces, amigos, es evidente que Pablo se refiere a los colosenses como a santos, como a personas redimidas, como a personas compradas por la sangre del Cordero. Habían recibido la paz para someterse a ese tratado de paz. Habían recibido la gracia para someterse a él. Habían sido reconciliados, como lo vamos a ver, reconciliados. Finales del versículo 21, ahora os ha reconciliado. Los colosenses habían sido reconciliados en Cristo. No se necesitaba nada más. El esfuerzo de Pablo aquí en los primeros 23 versículos es enfatizar que no se necesita para la salvación a nadie sino a Cristo. Por eso nosotros decimos, solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo gloria a Dios. Solo Cristo es necesario para la salvación. Nada más. Ni velas, ni ceremonias, ni meditaciones, ni yoga, ni spa, ni salir, ni entrar. Solo Cristo es necesario para la salvación. Y entonces, el apóstol Pablo se esfuerza por dejar su punto en claro. Los falsos maestros buscaban, como les digo, sembrar entre el trigo, sembrar entre la buena doctrina. Buscaban sembrar sus cizañas de filosofía, sus cizañas de religiosidad judaica y sus cizañas de misticismo, de esta adoración a los ángeles que yo les mencioné hace más o menos 3 semanas. Pablo les recuerda, versículo 21, muy importante, y a vosotros, venimos ya al texto, y a vosotros también, a vosotros colosenses también. Este proceso de paz también ha aplicado a vosotros colosenses, a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Hermanos, volvemos y miramos el tiempo del verbo. Versículo 12, nos hizo aptos. Versículo 13, nos ha librado. Versículo 13, segunda parte, nos ha trasladado. Versículo 21, nos ha reconciliado. Ya lo hizo Colosenses. Vosotros sois santos, vosotros sois salvos. Acordaos que vuestra salvación, iglesia de Colosa, no se ha fundamentado en ninguna de estas falsas doctrinas. Está fundamentada en el tratado de paz que Dios hizo aún con vosotros en la persona de Cristo. Colosenses, penséis en la persona de Cristo y únicamente en la persona de Cristo. Cristo, vuelvo y lo repito, amados, si tú tienes paz con Dios, no ha sido por tu propia iniciativa, no ha sido porque has tenido una buena idea, no ha sido porque tú has venido a la cruz, ha sido por Cristo. Cristo es la esencia de ese proceso de paz que fue publicado en el Edén, que fue validado en el cumplimiento de la promesa y que fue sellado con la sangre del Cordero. Cristo en su gracia te ha hecho partícipe a ti, inmerecedor. Te ha hecho partícipe de ese proceso de paz que también cobijó a los electos de la iglesia de Colosa. Pero es importante mirar el versículo 21. A vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. ¿Eres tú extraño del Señor? ¿Tú conoces a Cristo? Miren lo que dice el versículo. Que erais en otro tiempo extraños. Aquí le está hablando a los redimidos, a los convertidos, a los santos. Pero la pregunta que yo te hago es, ¿eres tú aún extraño de Dios? ¿Tú conoces de Dios o conoces a Dios? ¿Cuál es tu posición?
¿Eres extraño de Él? ¿Él te conoce a ti? En el día del juicio, su testimonio será: Él fue cobijado con mi proceso de paz. Él se acogió, Él se rindió a Cristo. Él capituló, Él se rindió, se entregó. Y tuve paz con Él. O te dirá: eres extraño, aún no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué dirá el Señor de ti en el día del juicio? ¿Eres extraño aún? Vuelvo y te pregunto. Y no solamente extraños. Cuando una persona es extraña de Dios, cuando una persona no conoce a Dios, una persona también es enemiga de Dios. Y quizás tú te preguntes, ¿cómo es eso posible? Pues bien, si una persona no conoce a Dios, si una persona no conoce su voluntad, si una persona no conoce qué o quién, qué demanda el Señor y quién es el Señor, si una persona no lo conoce, la persona simplemente es enemiga. ¿Por qué? Porque la persona está practicando el pecado, la persona no se da cuenta o se da cuenta y persiste en su práctica de que el pecado ofende a Dios. Por lo tanto, si una persona no conoce a Dios, una persona es enemiga de Dios porque está practicando lo que le ofende, lo que ofende a Dios. Una persona que practica el pecado es, por así decirlo, es un Adán que está aún en oposición, en enemistad en contra de Dios. Y Pablo le recuerda eso a los colosenses. Yo se lo recuerdo a ustedes hoy. A aquellos de ustedes que son salvos, pues estas palabras aplican. Vosotros que erais antes, vosotros erais extraños, vosotros no conocíais a Dios, vosotros no habíais sido perdonado, erais extraños a la familia de Dios, no habían sido todavía adoptados en la familia de Dios. Vosotros que estabais en esa posición y también fuera de ser extraño eran enemigos, odiaban la palabra, aborrecían los mandamientos. Estaban en enemistad contra Él, pero miren la obra del Señor con los suyos. En otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente. Hermanos, pecadores en mente y pecadores, continuamos leyendo el versículo, en malas obras. Ese es el enemigo de Dios. El enemigo de Dios es quien peca contra Él, ofendiéndole de pensamiento y de obra. No cesemos y no limitemos el pecado a las acciones corporales o materiales. Los enemigos de Dios, aún en sus pensamientos, ofenden a Dios. ¿Pero qué pasó? Gracias al Señor, entraron en el proceso de paz, creyeron en Cristo y fueron beneficiados de ese hermoso proceso de paz. Hermanos, en Cristo tenemos nuestra paz. En Cristo solamente hay paz. Pero miremos el versículo 23. Miren el condicional. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Entonces, la pregunta que solo tengo para hacerte en esta mañana es: ¿en verdad permanecéis fundamentados y firmes en esa fe? ¿O a la fe en Cristo le has mezclado otras prácticas muy sutiles? Si a la fe en Cristo le has mezclado otras prácticas que parecen ser muy buenas, o la fe en Cristo es tu única esperanza de salvación. Miren el condicional: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Fundados y firmes, porque el apóstol Pablo utiliza esa expresión. Recuerden que yo les explicaba que en el valle de Licos, donde estaban las iglesias, estas tres localidades, allí en ese valle habían temblores muy frecuentes.
y era muy propicio que las casas fuesen cimentadas de manera propia. El apóstol Pablo utiliza esa ilustración para recordarle a la iglesia: vosotros antes eran extraños y ahora no lo son. Ahora han sido perdonados, han sido reconciliados, han sido justificados y han sido adoptados en la familia. Vosotros antes eras enemigos de Dios, ahora no. Ahora el proceso de paz os ha acogido. Ahora yo les he dado gracia y ustedes se han rendido, han deseado la paz, han creído en Cristo y la han tenido. Pero este cambio y esta transformación solo ha sido posible si y solo si, versículo 23, en verdad habéis permanecido fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza de las buenas nuevas de Cristo que habéis oído. O sea, todo el cambio hermoso que Dios había hecho era ciertamente válido si y solo si es que ellos habían o aún permanecían firmes. Y esa es la gran diferencia de los que profesan y de los que son. ¿Cuántos de ustedes son y cuántos profesan? Yo no lo sé. Quisiese pensar en mi corazón que todos son genuinos creyentes, redimidos por la gracia del Señor. Eso solamente de verdad lo sabe el Señor. Pero ¿cuántos de ustedes, cuando tiemble y cuando haya un fuerte terremoto doctrinal allí afuera que os quiera apartar de la verdad, aún permaneceréis firmes y fundados en el Evangelio de Cristo? ¿Cuántos? Aún quizás está por verse. Pablo veía que la iglesia de Colosas estaba temblando. Había sido fundamentada en Cristo y solo en Cristo, y ahora estas doctrinas las querían mover, los querían mover del lugar. Amados, y estas falsas doctrinas, aún nos preguntamos, ¿por qué, Señor, las permites? Estas falsas doctrinas en muchas ocasiones son permitidas para separar a los hijos de Dios de los que no son hijos de Dios. Amados, recordemos entonces, movámonos hacia la conclusión, recordemos entonces que el proceso de paz divino tiene como objetivo la reconciliación con Dios en la persona de Cristo. La paz en nuestros corazones. ¿Tienes paz en tu corazón? ¿O mantienes como un barco de papel a la deriva, angustiada, pensativa, atribulada, cargada o cargado, cansado, dubitativo? ¿Tienes paz en tu corazón? ¿Sabes en realidad en quién has creído? La paz en tu corazón no la vas a tener por ningún mecanismo o método propio. La paz en tu corazón y la paz entre tu persona y otros a tu alrededor solamente vienen como consecuencia de un sometimiento a ese proceso de paz anunciado en Génesis 3:15. Ven y sométete a ese proceso de paz. Está aún vigente el día de hoy. Es válido el día de hoy. Mira la calidad de ese proceso de paz divino. Es inquebrantable. Nadie lo puede quebrantar. Lo publicó el Señor, lo ratificó el Señor y lo firmó y lo selló el Señor para siempre. Si en tu corazón no hay paz, o si tú no puedes tener paz en la convivencia con otras personas, quizás no has venido aún a Cristo. Quizás no conozcas a Cristo. Ten en cuenta que solamente vas a tener esa paz cuando tú te sometas, te rindas a ese proceso de paz. Cuando tú vengas y dejes las armas y te humilles ante el Dios que te está tendiendo la mano. Cuando tú vengas humillado y digas, Señor, no quiero permanecer más en ese bando. No quiero permanecer más en el bando que te ofende. No quiero permanecer más en el bando que te ataca,
que te ofende a tus hijos, que vitupera tu palabra. No quiero permanecer más en ese bando. Yo dejo mis armas, es decir, me arrepiento y vengo a ti, Señor, humillado. Señor, yo soy quien me rindo a tus pies. Dame la paz en mi corazón. La paz de Dios no la obtienes por lo que haces. Los colosenses no la obtuvieron ni por el ceremonialismo judío, ni los colosenses tampoco la obtuvieron por esos vestigios de filosofía griega, ni los colosenses la obtuvieron por el ascetismo, es decir, negándose a comer, a dormir. Eso ya se los expliqué. Los colosenses obtuvieron la paz con Dios por medio de la fe en Cristo. Cristo es suficiente, hermanos. Cristo es suficiente. Cuando tú quieras hacer algo para complementar o adornar la fe en Cristo, estás jugando peligrosamente con herejías. Cristo es suficiente. Cristo es nuestro todo en todo. La suficiencia, la eminencia, la plenitud de Dios viven en Cristo. Cristo es Dios. No necesitamos a nadie más. Amigo, deja lo que está a un lado. No te veas tentado a hacer o a ayudar o a adornar esa obra perfecta, única y eficaz de Cristo en la cruz del Calvario, porque dañas el propósito. Cristo es suficiente. Cree en Cristo, ámale, humíllate a Él, capitula, deja tus armas, déjalas a un lado, que en Cristo hay paz. Y esa paz no será como la paz con el vecino, que durará hasta que él se vaya y llegue otro vecino. No, esa paz con Dios durará para siempre. Esa paz de Dios trasciende la tumba. Esa paz de Dios te guía mientras vives. Esa paz de Dios la recibirás cuando pases por el valle de sombra de muerte. Y esa paz de Dios te acompañará en el cielo para siempre. Pero la paz comienza aquí. Ven al Señor, humíllate a Él. Dile: Señor, dame tu paz. Esa paz que en el mundo no encuentro. Esa paz que no tengo en mi corazón. Dame tu paz. Vengamos entonces al Señor con acción de gracias y recordemos: Cristo y solo Cristo es la esencia, la base, el fundamento, los cimientos de esa paz eterna entre Dios y el hombre. Fuera de Cristo no hay salvación, fuera de Cristo no hay paz, fuera de Cristo no hay nada que tú anheles tener. Pero en Cristo lo tenemos todo. Cristo es suficiente. Y ese es el mensaje de Pablo a la iglesia de Colosas. Bástense con Cristo. No se preocupen por la filosofía griega. No se preocupen por si hay ángeles, arcángeles, dominios, potestades. No se preocupen porque Cristo está por encima de ellas. De hecho, Cristo las creó. No pongan su esperanza en ángeles, pónganla en Cristo, que es el autor y el consumador de esa fe necesaria para que tengas paz con Dios. Amén. Vamos a seguir glorificando al Señor, exaltándole. Vamos a cantar el himno número 86.